Buen día. Ya. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola. Hola, ¿cómo va? Buenos días, profe. Hola, buen día. Ahí. La profe, día. Buen día, profe. Buen día. Hola, profe, buen día. Hola, prof. Tenemos entre algunos más. Empezamos. Bueno, por ahora ninguno más, así que empezamos. Bueno, entonces seguimos con el tema del Estado. La segunda clase sobre el tema del Estado. Habíamos hablado, en general habíamos dado algunos conceptos que eran estructurales respecto de qué era lo que entendíamos por Estado. Ahora tenemos que empezar a entrar en conceptos un poquito más complejos del Estado. Es decir, algunas dimensiones del Estado que tienen que ver con los estados de lo que sería la segunda parte del siglo XX hasta hoy, que es donde la temática del Estado se hizo mucho más compleja en la medida en que las sociedades se iban haciendo más complejas socialmente. Al fin y al cabo, la política es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que operar sobre la sociedad. La sociedad se hace compleja, el Estado se tiene que hacer más complejo para atender a esa sociedad más compleja. Hay un punto importante en el tema del Estado, que es en realidad el tema central de la filosofía política, no de la ciencia política, de la filosofía política. Porque la sociopolítica, en la parte no social, en la parte política, tiene dos ramas. Una es la filosofía política y otra es la ciencia política, que tienen objetos de estudio diferentes. La filosofía política apunta más a conceptos que son más de tipo central de la política, y la ciencia política estudia más que nada cuestiones empíricas. Por ejemplo, la ciencia política puede estudiar por qué un régimen democrático es estable o es inestable. ¿Por qué en un país hay alternancia entre los partidos políticos o no hay alternancia? Ese no es un tema de la filosofía política. La filosofía política va a hablar de la igualdad, del poder, de la justicia. Son grandes ideas filosóficas que vienen de hace 2000, 3000 años que se están hablando de eso. Ahí va la filosofía política. Por eso que yo quería centrarme en una idea de la filosofía política, que es el tema del poder, ¿no? Porque es lo que está detrás del concepto de Estado. ¿Por qué? Cuando uno habla del poder, está hablando de hacerse cargo del poder del Estado. ¿Y qué entendemos por poder? Es una palabra que está muy definida, pero en política tiene una definición específica el poder. El poder es la capacidad que tiene
un individuo o un grupo de imponer su visión al resto. Es así de sencillo. Es la capacidad que tiene un individuo o un grupo de individuos de imponer sus visiones y su idea a otros individuos. Y esto es poder en un sentido general, porque las relaciones de poder se dan siempre que hay interacción social, se plantea algún tipo de relación de poder. Siempre hay alguien que quiere dominar y alguien que se resiste a ser dominado. Esto pasa en los vínculos entre hermanos, entre padres e hijos, en la pareja, y pasa en la política también. Siempre que hay interacción social, se va a plantear una relación de poder. Es cierto que a uno le gustaría que las relaciones no fueran de poder, que fueran relaciones de tipo, relaciones de pares, es decir, que todos nos viéramos al mismo nivel. Pero la relación de poder, ¿qué implica? La palabra poder ya implica que hay un desnivel en la relación. La relación no es entre iguales, es entre desiguales. Porque hay alguien que domina, que es el que tiene el poder, y hay alguien que es dominado, que es el que no tiene el poder. Ahora, en política, ¿qué es lo que se dice acá? Se dice que el poder tiene dos formas. Uno está las bases del poder, es decir, desde dónde yo obtengo el poder. ¿Desde dónde lo obtengo? ¿De dónde sale mi poder? Hay muchas fuentes o bases del poder. Una es la riqueza. La riqueza a veces opera en nuestras sociedades como una de las bases del poder, uno de los lugares donde uno dice, yo tengo poder porque tengo riqueza. Lo otro es el estatus. Hay gente que dice, yo tengo poder porque tengo estatus. Por ejemplo, un médico prestigioso que sin tener riqueza, o un científico, dice, tengo poder ¿por qué? Porque la sociedad me lo asigna, porque tengo un estatus especial dentro de esa sociedad. El conocimiento, ¿no? El conocimiento también es una forma de poder. Hay gente que tiene poder, ¿por qué? Porque tiene un conocimiento de determinadas cosas que el resto no tiene. Después está el carisma, ¿no? El carisma que hoy vamos a ver en alguna clase, hay un sociólogo alemán que le da mucha importancia, los grandes sociólogos alemanes, a la idea del carisma, ¿no? A esta idea que tienen algunos de tener poder en base a tener ese poder de encantamiento, ¿no? Hay gente que tiene un poder de encantamiento. Siempre se lo llama, vulgarmente, es un encantador de serpientes. Porque es una persona que habla y seduce con los movimientos del cuerpo, con la palabra. Es decir, tiene carisma, tiene un don, una gracia que el resto no tiene. Y después está la fuerza, que es otra de las bases del poder, la fuerza. Es decir, yo impongo mi visión, ¿por qué? Porque tengo un palo, un tanque o una ametralladora. O soy más grandote que vos. Es tremendo, pero es así. Es una base del poder, la fuerza. Entonces, las bases del poder son esas. Básicamente son esas que les dije. Esas son las bases del poder. Es decir, ¿desde dónde sale el poder? Ahora, la forma que adquiere el poder. Todas estas bases del poder necesitan de alguna manera llevarse a la práctica. Es decir, yo tengo que llevarlas a la práctica de alguna manera. Yo no puedo decir directamente que porque soy rico tengo poder. No lo puedo decir. Entonces tengo que de alguna manera disfrazar alguna de estas formas que yo les dije. Algunas son presentables ante la sociedad. Por ejemplo, conocimiento. Nada va a cuestionar que alguien tenga poder por el conocimiento. Pero tampoco le gusta que uno le esté diciendo todo el día, como yo sé tal cosa, tengo derecho a mandar. A nadie le gusta que le digan eso. Entonces, de alguna manera, todas estas bases del poder necesitan de alguna manera ser edulcoradas para que uno las termine aceptando. Y ahí, obviamente, volvemos a lo que yo les dije en la clase anterior, que hay dos formas del poder. No hay muchas. Es decir, hay una forma de lo que se llama influencia o persuasión. Yo influyo, persuado al otro
para que el otro adopte mi visión de las cosas. ¿No? Influencia, persuasión. Son formas edulcoradas, ¿no? De decirle al otro, aceptar mi visión de las cosas. Es como cuando uno dice, siempre termino haciendo lo que él quiere, o lo que el otro quiere. Y me enrosca la víbora de una manera que yo no me doy cuenta. Bueno, enroscar la víbora es eso. Es tener esa capacidad para persuadir y para influir sobre el otro sin que el otro lo perciba. A veces lo percibe, y a veces no lo percibe. La idea es justamente que no lo perciba. Por eso este punto lo quiero marcar, porque después cuando veamos los medios de comunicación, vamos a hacer pie sobre esta parte de la forma de poder. La idea de la persuasión, de la influencia. El medio, de alguna manera, trabaja sobre formas persuasivas del poder. Es decir, la idea de aceptar mi visión, pero no, yo no te la voy no te voy a imponer de una manera directa, te la voy a ir imponiendo de una manera que vos no te vas a ir dando cuenta. Pero vos al final vas a terminar pensando como pienso yo. Esa es una idea de la persuasión. Que en política se llama legitimidad. Se llama la persuasión, o la influencia se llama legitimidad. Es decir, yo acepto la visión de la sociedad, de los temas sociales o políticos que vos tenés, porque de alguna manera lo he terminado aceptando. De alguna manera terminé aceptando esa visión. La acepté. Entonces, claro, como la acepto, no tengo ningún motivo para quejarme. Entonces, la sociedad es una sociedad que está en paz social. ¿Por qué? Porque las personas han aceptado una determinada visión de las cosas. Cuando la gente cuestiona la visión de las cosas, ahí es donde sobreviene la protesta y sobreviene lo que se llaman, se le dije antes, los movimientos contraculturales. Por ejemplo, el tema del feminismo, de alguna manera está cuestionando, dentro de este concepto de lo que se llama legitimidad democrática de la sociedad, hay hoy un cuestionamiento muy importante de un sector de la sociedad que le está diciendo, la visión que yo había recibido sobre determinados aspectos de la sociedad, por ejemplo, el papel de la mujer, hoy para mí no es aceptable. Entonces, la no aceptación, ¿qué significa? Que el mecanismo persuasivo de influencia, el aparato de influencia persuasivo que la sociedad tenía para que la mujer terminara internalizando esa visión de la sociedad, ya no funciona. Dejó de funcionar. Entonces se transformó en un movimiento contracultural, que va a dejar de ser contracultura en el momento en que la totalidad de la sociedad ya acepte esa visión como parte corriente de su cosmovisión, de su visión de las cosas. Todavía no es del todo así, porque todavía hay resistencia, por eso todavía es contracultura, porque hay resistencia. Cuando ya el dique ceda y el agua entre, ya el agua anterior se mezcla con la nueva y ya vos no podés diferenciar. Ya todo es parte de la misma cultura. Como pasa hoy con el tema del medio ambiente, entonces, ¿no? Que ya, o el tema del tratamiento de los animales, que ya todos aceptamos una visión común de que no podemos maltratar a los animales, no podemos agarrar un árbol y talarlo porque nos da la gana. Ya lo tenemos internalizado. Antes no, antes lo echábamos porque nos daba la gana, o sacrificábamos a un perro porque nos daba la gana. Y nadie iba a cuestionar socialmente eso que hacíamos. La segunda dimensión de la forma de poder es la que a nadie le gusta. ¿Cuál es? Que es la coerción y el control. Y acá hay una diferencia entre control y coerción. Porque el control es una forma de coerción. Uno cree que la coerción es solamente meterle un palazo en la cabeza a alguien. No, no es solamente eso. El control es una forma de coerción. Y nuestras sociedades modernas tienen formas muy sutiles de control. ¿No? Por eso cuando antes les hablaba de un libro muy bueno llamado 1984 de Orwell, en Orwell ustedes no van a ver coerción en el sentido físico en el libro de 1984, de un policía que te pega palazos en la cabeza, no. Orwell hablaba justamente de una forma de coerción que era mucho más peligrosa, que era el control. Es decir,
establecer mecanismos de control social que pueden llegar hasta el lugar más íntimo de un individuo, ¿no? La camarita dentro de tu casa, donde saben qué es lo que vos estás haciendo. Entonces, de alguna manera te tienen controlado. Es decir, no se puede expresar la protesta y el disgusto. ¿Por qué? Porque estás controlado. Entonces, tu movimiento, vos no te permite, no tenés un espacio para ejercer tu libertad. Todos los espacios están controlados. Por eso hoy se habla mucho de lo que es la frontera entre vida pública y vida privada. Que la frontera de lo que es la vida privada ha quedado muy reducida. ¿Por qué? Porque hay tantos dispositivos de control, especialmente dispositivos tecnológicos que se llaman las cámaras de video. O, por ejemplo, algo tan sencillo como uno está buscando por el teléfono comprar un televisor y enseguida le aparecen las propagandas de televisores. ¿Por qué? Porque hay un algoritmo que está controlando las páginas que vos visitás. Ese algoritmo se lo envían a las empresas que hacen publicidad, pero te mandan la publicidad. Pero vos tenés un algoritmo que está todo el tiempo controlando las páginas web. Por eso ahora, antes no se hacía, pero ahora cuando entras te dicen si aceptás las cookies. Antes la cookie te entraba en la máquina y vos no sabías, ahora se legisló al respecto. Es decir, era una invasión de tu privacidad, entonces te dicen, aceptás las cookies y vos ponés sí acepto en las páginas web. Es decir, que la cookie de alguna manera va a rastrear dentro de la página que vos estás visitando qué cosas tocaste. Vos entras a Frávega, te decís, bueno, buscate siempre audio y televisor. Entonces ya tiene Frávega una manera de mandarte propaganda sobre eso, y no sobre planchas y lavarropas. Estas son formas muy sutiles tecnológicas, como estamos todo el tiempo conectados con los dispositivos. De alguna manera el dispositivo se ha transformado en una especie de espía. Incluso hay softwares que ingresan vía las páginas que son software de reconocimiento de voz. Escuchan lo que vos estás hablando. Vos hablas de relojes y al toque te aparece una propaganda de relojes. Justo lo iba a comentar, profe, me pasó lo mismo. Bueno, Me pasó hablando de alarmas y todos los días me llaman de ADT. claro, en algún momento De una alarma. hablaste de algo, tac. Pero es increíble, vos hablas de algo y al 2 minutos te aparece la propaganda. Es una forma de control, ¿no? O, llevándolo a otras áreas, el control, es en el tema de las relaciones, entre amigos, entre los padres e hijos, entre las parejas. Una forma de control, por ejemplo, que no es coerción, realmente cree que el tema de la violencia de género solamente es el golpe. A veces no hay golpe. Pero, por ejemplo, te digo, ¿a qué hora vas a venir? No para coordinar un horario porque el chico tiene que comer, no. Una cosa sistemática de a qué hora vas a venir, por qué vas a salir. Y es un control. Y es una forma de coerción. Pero hay que entender que solamente, porque alguien diciendo, a mí nunca me pegó. Sí, pero estoy controlado todo el tiempo. ¿Está? Entonces no hay que creer que la coerción, tanto en política como en cualquier tipo de interacción social, no es solamente golpe, es control. Y el control es mucho más sutil. Y nuestras sociedades son realmente extraordinarias a la hora de los sistemas de control. Ahora estamos llegando a extremos donde ya tenemos a un invitado, que es un dispositivo electrónico, que todo el tiempo nos está de alguna manera, a través de algún software, nos está controlando. A un algoritmo, algo nos está controlando. Sabe nuestra pauta de consumo, sabe las páginas que entramos, sabe todo. Y a partir de ahí se disparan publicidades. Bueno, entonces, a partir del concepto de poder, uno empieza a entender cómo funciona la dinámica de una sociedad. ¿Por qué? Porque cuando uno introduce la noción de poder, ya sabe de entrada, de movida, que nuestras sociedades tienen desniveles, tienen desigualdades. Para que haya igualdad, una igualdad que digamos, pongamos el ejemplo de una igualdad perfecta, tendría que desaparecer el concepto de poder. Y toda decisión social deberá ser producto de una unanimidad entre las partes.
como la unanimidad no es posible, porque técnicamente no lo es, las personas difieren en sus ideas, hay que establecer algún mecanismo para llegar a una decisión de poder. Sí, el poder requiere una decisión. Entonces vos tenés que llegar a una decisión. ¿Cómo hacemos? Si la unanimidad es imposible, entonces no va a haber decisión, el poder no va a poder ejercerse. Entonces, ¿qué es lo que nuestras sociedades crearon para que el poder se implemente de una manera práctica? Es decir, para que una decisión sobre una visión social o política se implemente de una manera concreta. Lo llama las reglas de las mayorías. Es decir, establecer reglas de cuándo una decisión puede ser implementada. La más sencilla de todas, la regla más sencilla, es la regla de la mitad más uno. Esa es la más sencilla. Hay 100 personas. Si 51 dicen que sí, punto, se implementa la medida. Imagínense lo que es esperar que 100 digan que sí. Es imposible. Todo el proceso político se detendría. Pero no el proceso político, cualquier proceso de decisión empresarial, social, quedaría detenido esperando que los 100 se pongan de acuerdo. Más que son 100, más que son 1.000.000, o son 10 millones, imposible. Por eso está la regla de la mayoría, que es una manera concreta de decir, bueno, las relaciones de poder se van a implementar de manera concreta a través de una regla, que es la mitad más uno, que rigen casi toda asociación de personas, sea empresarial, social, un club de fútbol, lo que sea, tiene una regla para establecer las decisiones de poder. Por supuesto, que también hay una regla que se llama una regla especial, que es que hay un grupo de ideas o temas o decisiones que son tan importantes para esa sociedad, para ese partido político, para ese club de fútbol, que se las deja aparte. ¿Para qué? Para lo que se llama una mayoría especial. Ya no cuenta la mitad más uno. Cuando se vota sobre determinados temas, se dice, tiene que tener 2/3. Una mayoría especial, es decir, sobre 100, 66 tienen que decir que sí, no 51. Son 15 personas más que tienen que prestar su sí para que esa decisión se implemente. Ahí ya es muy difícil porque alcanzar los 2/3 en cualquier decisión requiere de una gimnasia de negociación y de acuerdo que no siempre es accesible. Por eso que en las constituciones de los países hay temas que requieren de mayorías especiales. Por ejemplo, en Estados Unidos, una enmienda de la Constitución requiere no una mayoría especial del Congreso, requiere primero que el Congreso la apruebe por 2/3, pero después requiere una doble, que sea sufragada o aceptada por el 80% de los estados, es decir, prácticamente 40 estados de los 50 que componen la Unión Norteamericana tienen que decirle que sí. Si son 49, no se implementa. Fíjense las trabas que ponen para que una decisión de poder salga de las importantes. No estamos hablando de las menores, las importantes. Entonces, mitad más uno es la regla ordinaria, general para que salga la decisión de poder. La mayoría especial son un conjunto de temas que son apartados, que requieren de una mayoría especial. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, para convocar una convención constituyente, requiere una mayoría especial. No puede ser una mitad más uno. Tiene que ser el pleno del Congreso, es decir, las dos cámaras y 2/3 de cada cámara, para que se convoque una asamblea constituyente. Si no, no se puede convocar la asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque es algo importante. Porque una asamblea constituyente, ¿qué es? Se va a proponer reformar la carta constitutiva de esa comunidad política. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí derivan un montón de leyes. La ley de leyes es la Constitución. Y eso se va a modificar, que es el tronco principal, el esqueleto, si gana una mayoría especial. Entonces, ¿te entendimos bien la idea esta del poder? Por supuesto que después podríamos hablar mucho sobre el poder en sí mismo, es todo un concepto en filosofía política que viene del cristianismo, Grecia, Roma, Hobbes, Maquiavelo, hay infinidad de, ¿no? El gran tema del tema del poder, cuando uno quiere analizarlo desde el punto de vista filosófico, más allá de lo que es la capacidad esta de ejercer,
es qué concepto tiene uno sobre el ser humano. En filosofía política hay dos escuelas. Una es la que dice que el ser humano es intrínsecamente bueno y otra que dice que el ser humano es intrínsecamente malo. La que cree que el ser humano es malo le da mucha importancia al tema de la coerción. Es decir, que tarde o temprano al humano le tiene que pegar un palazo porque no termina del todo de entender. Y los que creen más en la dimensión de el ser humano es bueno son los que creen que modificando los sistemas sociales el ser humano se va domesticando, se va haciendo más bueno, ¿no? Esa era la idea que tenía un pensador suizo llamado Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau decía que el ser humano no era malo, lo que lo hacía malo eran los sistemas sociales en los que vivía. Modificando los sistemas sociales, el ser humano se volvía bueno porque intrínsecamente era bueno, que es una idea del cristianismo también. El ser humano es bueno. Llamaba el otro filósofo el que decía al revés, que ahora no me acuerdo, el que decía que los seres humanos éramos malos por Emmanuel naturaleza. Kant, ¿no? Maquiavelo, Hobbes. Maquiavelo. Hobbes era. Va, en filosofía lo vimos a Hobbes y a Rousseau y a uno más que no me acuerdo cuál era. El hombre es el lobo del hombre. El Hobbes, Thomas Hobbes. Y Sí. Maquiavelo también. Eso es lo que se llaman los cultores del realismo político. Es decir, para eso la realidad es que el hombre es un ser inestable, dominado por sus pasiones, y que por lo tanto no es que sea malo, es que lo domina la pasión. Y la pasión es ciega, no está sujeta a un cálculo instrumental de costo-beneficio. Entonces el tipo... Y en todas las películas y en todas las cosas se muestra así al ser humano, porque cuando viene tipo un holocausto o algo terrible, el ser humano tiende a la maldad. Pero por eso, ¿por qué otra vez mirábamos con mi mujer la película a Amélie? Y a nosotros del todo no nos gustó Amélie, pero ¿por qué no te gusta Amélie? A mucha gente le encanta, pero yo me doy cuenta que a la gente que le gusta la película Amélie es porque tiene una idea de lo humano distinta. Yo me escribo más en la corriente de Hobbes y de Maquiavelo, sin ser el extremo, ¿no? Si está en el extremo. Yo creo que el ser humano se lo puede perfeccionar, pero nunca le vas a cambiar la naturaleza de base. La naturaleza de base es muy difícil de cambiar, pero sí se lo puede perfeccionar, podemos ser cada vez mejores, pero nunca vamos a hacer eso que plantean algunas filosofías de que vamos a ser tan buenos, pero tan buenos que nos vamos a morir de buenos. Amélie es un poco eso. La idea está de que la gente ingenua, la gente que tiene ciertas discapacidades, es mejor que lo que se considera normal. Es decir, te cambian lo que es el concepto de normalidad. Yo en eso sí creo. Yo creo que la gente con discapacidades tiene más corazón que la gente que es muy capacitada. ¿Por qué? Porque el muy capacitado tiene el uso de la razón y por lo tanto es instrumental en los vínculos. Mientras que el chico que es discapacitado no es instrumental, te quiere porque te quiere. Es como el animal. El animal no tiene un cálculo instrumental, el perro te quiere porque te quiere. Y vos a veces lo maltratás y el perro te sigue queriendo. Y eso es cierto. La bondad tiene que ver con el no uso de la razón. Cuando uno pone la razón en el medio, desaparece la bondad. ¿Por qué? Porque ya empieza el cálculo. Y ahí cuando empieza el cálculo, ya la interacción social se empieza a transformar en algo oscuro. Ya el vínculo no es absoluto, está mediado, es condicionado. Yo hago esto porque vos haces lo otro. Y de alguna manera los vínculos que nosotros tenemos a diario, nuestros vínculos cotidianos tienen mucho de cálculo instrumental. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde nos tenemos que mirar un poco de reojo a veces. Porque vos no confías de todo en esto. No confías de todo. Y eso, y no es que seamos malos por naturaleza, es porque vivimos en un ambiente donde hay competencia. Aparte después de las experiencias que uno tiene, también se vuelve de cierta forma Claro, desconfiado de todo. desconfiado. Amélie, digamos, sería una especie de baño de confianza o de fidelidad en esa idea de que una chica que realmente es muy inocente es pura bondad, porque es pura bondad. Vos la ves a Amélie es tan buena que ya es un castigo de tan buena que es. Entonces, claro, uno queda en esa idea inocente, fantasiosa del principito. Pero bueno, a ver, la película hay que verla. Mucha gente seguramente va a decir, me pareció excelente. La crítica la trató bárbaro.
Porque evidentemente hay una idea sobre la bondad, que en esa sí yo la comparto, ¿eh? Esa idea la comparto, de que en la discapacidad hay más bondad y más ternura que que el que tiene supuestamente todas las capacidades. ¿Por qué? Porque justamente eso, no existe el cálculo instrumental, que es el que te da la razón. El uso del raciocinio te hace el cálculo instrumental. La gente con discapacidad no tiene, discapacidad estamos hablando de capacidades psíquicas, no tiene ese cálculo instrumental. Por eso el chico con Down es la cosa más tierna del mundo. ¿Por qué? Porque no tiene cálculo, o sea, no tiene filtro. Te quiere, punto. Es así. A pesar de que Yo creo que los salvajes también vivían así, o sea, claro, los indios vivían, como no existía como la ética que los regule, era como, justo dijiste, no sé por qué, porque Rousseau justamente habla del mito del buen salvaje. Justito lo dijiste. Ya Rousseau habla del mito del buen salvaje, es decir, que el ser humano, sin ética, sin todas las instituciones sociales que lo rodeaban, como un salvaje era bueno. A veces podía competir por un pescado o por cazar una vaca, pero no era malo. En su estado salvaje no era tan malo. Lo que lo volvió malo son todos los sistemas que lo encorsetaron y lo volvieron malo. Eso es el Rousseau. Así es tal cual. El salvajismo hay más verdad, hay más bondad que cuando o sea, la civilización de alguna manera te hizo un poco más perverso y un poco más malo. Te hizo un poco más. Ahí está justo la idea. Perfecto, pusiste el bocado justo. Pues me lo dejaste picando para que pueda decir lo de Rousseau. Bueno, entonces, vayamos ahora al tema del poder dentro del Estado. El Estado, a lo largo del tiempo, ha tenido dos conceptualizaciones en Occidente. Una es el Estado mínimo que todo lo hemos de alguna manera visto, que el Estado mínimo es el Estado clásico, es el Estado de los liberales, es el Estado clásico de finales del siglo XIX, principio del XX, que te tenía que dar tres cosas, nada más. Seguridad, seguridad vista en términos de seguridad interna y defensa nacional, las dos dimensiones de la seguridad. No olvidemos, la seguridad tiene dos dimensiones, seguridad interna y defensa nacional. Es decir, me tiene que defender de otro país que ataca al mío, pero también la seguridad interna puede salir a la puerta de mi casa. Las dos dimensiones de la seguridad. Interna y externa. ¿Sí? Interna y defensa nacional. La otra es garantizar los derechos de propiedad. Es decir, la propiedad es intocable. Y la tercera son el resto de las regulaciones que permiten el desarrollo de la vida social. ¿Qué quiero decir? Regulaciones que permiten el desarrollo de la vida social. Por ejemplo, el semáforo. Es una regulación. Yo no cruzo la calle cuando tiro. Tengo que esperar que se ponga rojo. Son las regulaciones mínimas. Para que regulaciones que regulan, ¿qué había dicho? aspectos de la vida social. Por ejemplo, el semáforo. Okay. Es decir, uno tiene que aceptar que cuando vive en sociedad hay ciertas libertades que las tiene que reprimir. Uno no puede cruzar la calle cuando quiere. Por más que uno diga, yo quiero cruzar la calle cuando quiero, porque estoy apurado y porque siento que el semáforo me quita libertad. Bueno, vas a tener que restringir esa libertad para permitir que el auto circule. Entonces, ¿qué es lo que establece la regulación? Que por intervalos regulares de tiempo puedas circular el auto y puedas cruzar vos. Es una regulación mínima que permite el funcionamiento de la vida social. Pero obviamente que es una restricción a tu libertad, porque vos perdés libertad de movimiento. Por 3 minutos tu movimiento queda restringido. Pero bueno, es necesario que esa restricción exista para que la vida social se pueda desarrollar. En el caso del estado de bienestar, que es posterior a la Segunda Guerra, ya no solamente se habla de las funciones del Estado mínimo, sino que además que se le agregan nuevas funciones al Estado. Es decir, la sociedad le demanda al Estado nuevas funciones. No solamente la seguridad, los derechos de propiedad,
y estas regulaciones mínimas para el desarrollo de la vida social. Por ejemplo, ¿qué es lo que le pide? ¿Qué fue la primera demanda que le pide la sociedad al Estado en la posguerra? Los servicios sociales. Hay una demanda por servicios sociales. Es decir, le dicen, esto que antes quedaba en manos de los privados, ahora tiene que quedar o todo en manos del Estado o tiene que ser mixto. Por ejemplo, el sistema de salud. El Estado tiene que tener hospitales públicos, por ejemplo. O el sistema educativo. Conviven el sector privado con el sector público. Los planes de vivienda. Está los bancos privados que dan créditos hipotecarios y los planes de vivienda estatales que permiten tener el acceso a la vivienda con cuotas más bajas para determinados sectores de la sociedad. Lo que acá sería el FONAVI, por ejemplo. El seguro de desempleo. Es decir, que entre un empleo y otro, mientras yo no consigo empleo, tengo un seguro que me permita a mí sostener un nivel de ingresos y seguir pagando mis cuentas y seguir comiendo. ¿Hasta qué? Hasta que después pueda conseguir empleo. Seguro de desempleo. ¿Esto, profe, sería después de la Segunda Guerra o de la Primera? Esto es la posguerra. La posguerra de 45-46. La segunda posguerra, que es el gran cambio. Después de la Primera Guerra no hubo grandes cambios, al contrario. ¿Y el del Estado mínimo en qué época era? El Estado mínimo es desde mediados del siglo XIX hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Es decir, dura un siglo prácticamente, entre 1850 y 1945. Es el estado vigilante, el Estado mínimo de los liberales. Los geriátricos, las guarderías también son parte de los servicios sociales. Vos tenés que tener geriátricos públicos y tenés que tener guarderías públicas. ¿No? Una de las grandes políticas sociales que implementó en su momento en Gran Bretaña Tony Blair, cuando asumió como primer ministro de Gran Bretaña, fue que habían detectado un problema. Las mujeres no tenían guarderías estatales cerca de las casas para poder dejar a los chicos salir a buscar empleo. Entonces terminaban dependiendo de un plan o de welfare, como decían los ingleses, porque no tenía una guardería cerca. Entonces Tony Blair, ¿qué hizo? Empezó a construir toda una serie de guarderías estatales cerca de los barrios y no tenerla en un lugar lejos. O sea, una guardería abarcaba varios barrios. Empezó a diseminar, construir muchas más, una red más reticular de guarderías para que estuvieran cerca, que estuvieran a 10 minutos de la casa. Entonces la chica podía salir de la casa, un sector de bajos ingresos, dejar al chico en esa guardería y rápidamente a buscar empleo al empleo que tenía. Con lo cual resolvió un problema. Ahí aparece claro una política pública que tiene que ver con los servicios sociales. La demanda clara. La segunda dimensión del estado de bienestar es lo que se llama la propiedad estatal en los sectores estratégicos de la economía. Eso es algo que surgió en la segunda posguerra. Es decir, muchos sectores de la economía que se consideraban estratégicos pasaban ahora a ser parte de la propiedad del Estado. Se llamaba el programa de nacionalizaciones de empresas. En cualquier momento se va a cortar y va a quedar, igual seguimos charlando. Esto fue muy fuerte en Gran Bretaña en la Segunda Guerra. Un programa muy fuerte de nacionalización del sector siderúrgico, el sector de la provisión de energía eléctrica, es decir, hubo mucha nacionalización. Eso fue parte del estado de bienestar en Europa, no en Estados Unidos, en Europa. Vamos a esperar que se corte y después seguimos con la tercera de las dimensiones. El tema de Zoom es que te deja con un cuadro musical. Salimos. ¿Viste? Igual ya salimos y volvemos.